Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de Fe en Acción, donde ya sabemos que es el compromiso, es nuestra cita de cada 8 días a las 10 de la mañana para compartir un mensaje de bendición, una palabra de Dios para tu vida, una palabra de Dios que te permita avanzar, que te permita tener un cambio, que te permita reflexionar en medio de esas situaciones que de pronto estés viviendo. Así que en esta mañana te damos la bienvenida, bendecimos tu vida, bendecimos la vida de todos los que se conecten con nosotros hoy. Esperamos que esta palabra sea de gran bendición como lo fue para nosotros. Así que dispongamos en este momento nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente para recibir esa palabra de Dios, pero sobre todo para pedirle que quite de nuestro corazón la incredulidad, la falta de fe, que coloque en nosotros la disposición, un corazón enseñable, un corazón entendido, que se abran nuestros ojos y nuestros oídos espirituales en esta mañana para poder compartir la palabra. Entonces, antes de iniciar, como siempre, vamos a hacer una pequeña oración en la que le vamos a colocar en las manos del Señor este tiempo y le vamos a pedir que nos dirija, que su Espíritu en esta mañana fluya en nosotros y a través de nosotros. Señor, ahí donde estás, si quieres acompañarme en esta oración, por favor, cierra tus ojos y le vamos a pedir al Señor que en esta mañana, Dios, nos hables, porque necesitamos de tu palabra, porque necesitamos de tu presencia. Te pedimos, Señor, que en esta mañana fluyas a través de esta transmisión, que tu palabra cumpla el objetivo para el cual es lanzada, que tu palabra pueda reargüir los corazones, que tu palabra pueda transformar las vidas, que tu palabra pueda traer respuesta a las inquietudes, dudas y problemas que hoy las personas están viviendo. Doy gracias, Señor, por la vida de todos los que se conectan con nosotros. Bendecimos sus familias, sus empleos, sus vidas. Creemos que lo que ellos están haciendo, lo que quieran hacer, lo que quieran emprender, Señor, lo van a colocar en tus manos para que tú en tu poderosa voluntad lo cumplas, Señor, y puedas hacer con ellos grandes maravillas y que ellos puedan dar testimonio de lo que tú has hecho en sus vidas. Señor, colocamos el tiempo en tus manos y te pedimos que nos dirijas, que dirijas mi vida, Señor, para que tú hables a través de mí, Señor, que sea tu palabra y no la mía la que ejerza el poder de transformar y de cambiar las vidas de todos nosotros. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el tema que vamos a hablar esta mañana se llama Nacido para ser libre. Cuando Dios imaginó al hombre, cuando Dios quiso crear al hombre, lo hizo para que fuera libre, para que pudiera vivir una vida en libertad. Obviamente el hombre cambió ese plan cuando falló, cuando pecó. Ahí rompió esa libertad con la que nació y desde entonces el hombre ha tenido que luchar para ganarse esa libertad de vivir, de poder hacer tantas cosas. Pero vemos que Dios también, después de ver esto, quiso hacer algo para darnos esa libertad total, porque mientras el hombre seguía luchando por esa libertad, pues era una libertad efímera, no era real, era una libertad situacional, digámoslo así, pero Dios quiso darnos una libertad nuevamente verdadera, real y eterna, y solamente somos nosotros los que finalmente decidimos si la aceptamos o no. La libertad entonces es algo que nosotros los hombres, los seres humanos hemos valorado muchísimo, anhelamos vivir libres y por eso se han vivido y se han generado guerras a lo largo de la historia del mundo por conquistar territorios, por conquistar países. Han peleado esos países que han sido objeto de conquista por su libertad, han peleado personas, han muerto personas por vivir eso que se conoce como facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad, del derecho que tienen de expresarse. Hoy escuchamos hablar del derecho a la libertad de expresión, a la libertad de culto, a la libertad de vivir en un país en el que tienes derechos a muchas cosas, pero esa libertad ha sido un poco, digamos, tergiversada. Hoy esa libertad por la que tanto se peleó, por la que tanto se luchó, por la que tantas personas murieron, ha perdido su esencia, y no solamente hablando por lo que pasó en las guerras, por lo que se vivió, sino por lo que hoy las personas están haciendo uso, digamos, de esa libertad para imponer ideas, filosofías, pensamientos,
para lograr lo que ellos creen que es su libertad, mientras coartan la libertad de otras personas, imponiendo sus pensamientos y sus ideas. Entonces, hoy las personas perciben como tal esa libertad que, aunque no se dan cuenta, es falsa porque los mantiene todavía atados a algo o a alguien. Hay personas que hoy están atadas a un empleo que, si bien les puede dar buenos ingresos, no les permite disfrutar de su familia, no les permite disfrutar de tiempo con las personas queridas, o están atadas a una situación que quieren dejar pero que no pueden, a una conducta que quisieran abandonar pero que no pueden y que se sienten esclavos de esa conducta. Por ejemplo, una adicción a las drogas, una adicción a la fornicación, una adicción a los juegos de azar, una adicción a conductas depresivas. No le permiten a una persona ser realmente libre, y esa libertad para la que usted fue hecho, por la que usted nació para ser libre, entonces se esfuma en el aire. En el capítulo 7 del libro de Romanos, en el verso 6, Pablo, hablando de la iglesia de Roma, dice: pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Dios te creó para ser libre. Nunca serás libre si tu vida se rige bajo los principios del mundo. Tú vas a ser realmente libre cuando tu vida se base en los principios del cielo. Ahí es donde tú vas a ser realmente libre, y esa es la libertad que hoy proclamamos, esa es la libertad que hoy predicamos, esa es la libertad que hoy Dios te ofrece, pero que es la libertad que muchas personas hoy están rechazando paradójicamente, siendo la única que te puede sacar de tantos problemas y de tantos errores que hemos podido cometer. Y una de las principales cosas que de las que Dios nos hace libres es ser libres del pecado. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 1, Pablo, hablándole a los de Galacia, le dice: Cristo nos liberó para que vivamos en libertad, por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Ese es un pasaje sencillo, pero es sustancioso, es corto, pero es contundente. Jesús te liberó. Cuando tú aceptas a Cristo, cuando tú recibes al Señor como tu Señor y Salvador, Él te está dando una libertad que ni siquiera tú te mereces. Así que no cometas la estupidez de volver al pecado, no cometas la estupidez de volver a esa situación. Aún personas que tal vez no son cristianas y que tal vez no tienen principios bíblicos en su vida, a veces sienten y reconocen que han sido sacados por la misericordia de Dios de una conducta, de un problema, de una situación que ha sido recurrente en sus vidas. Y cuando salen de ellos se sienten libres, se sienten que se ha quitado de ellos algo difícil que han llevado. Así que no vuelvas a caer en esa situación, no vuelvas a caer en ese tipo de problemas. El pecado del que Dios nos hace libres es cómodo, nos gusta, se siente muy bien permanecer allí, así que es muy difícil salir, es muy difícil levantarnos de ese pecado. Al mismo tiempo podemos sentir que, aunque queremos ser libres de esa práctica, aunque queremos ser libres de dejar eso que sabemos que no es bueno para nosotros, aunque nos proporciona cierto placer, entonces sentimos que pretendemos llenar con esa conducta un hoyo o un agujero oscuro, un agujero negro que difícilmente puede llenarse, por lo que nunca vamos a estar satisfechos, siempre vamos a querer más y más, porque ese vacío, el único que lo puede llenar es Dios, el único que lo puede llenar es el poder de Dios que nos hace libres a través de Jesucristo. Entonces, es nuestro deber permanecer firmes en esa libertad que Dios nos ha dado a través de Cristo, a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Es nuestro deber permanecer luchando, perseverando, aunque puedas sentir en algún momento que es difícil, que no puedes, que no tienes la fuerza. Entonces vas aún así trabajar más fuerte,
porque no puedes volver a ser esclavo de eso, de lo que Dios ya te libertó. Cuando una persona ya conoce del Señor, cuando una persona ya ha ido a una iglesia, cuando una persona ya conoce la verdad y vuelve atrás, está volviendo al pecado, está cometiendo la estupidez de volver a ser esclavo del pecado del que en algún momento primero Dios ya te había libertado. Entonces creo que somos racionales. Se supone que somos inteligentes como para volver a hacer lo mismo, pero a veces creo que ponemos en duda esa inteligencia. Cuando tú te mantienes firme en la libertad de Cristo, podemos leer, si tienes tu Biblia allí, te recomiendo que para ese tiempo tengas una libreta para tomar apuntes de los versos que vamos a estudiar. Gálatas 5, versículo 13, Pablo dice: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien sírvanse unos a otros con amor. Un problema con las personas es que han malinterpretado el significado de libertad, lo han convertido en algo relativo, sujeto a su criterio. Entonces, lo que para unas personas no es libertad, para otras sí lo es. Para lo que unas personas es bueno, para otras no lo es. Entonces lo están usando, ese concepto de libertad, lo están usando a su conveniencia, y eso lo hemos visto en la iglesia, en esta tierra a lo largo de las guerras que se han librado. Y por ejemplo, Hitler tenía un concepto diferente de libertad, de lo que él creía que debía ser libertad. Para muchas personas, para mucha gente era opresión, para muchas personas era dictadura. Y realmente eso lo era, pero él hizo su nombre, o colocó su nombre en la historia a través de eso que él creía que era libertad. Cuando permanecemos firmes en la libertad de Cristo, lo hacemos para dar ejemplo. En 1 Corintios, en el capítulo 8, en el versículo 9, Pablo le dice a los corintios: pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. ¿Qué quiere decir esto? Que la libertad que usted se ha ganado, la libertad que nos hemos ganado en Cristo, trae una gran responsabilidad, no solamente delante de Dios, sino también delante de las personas, de aquellos que nos ven como un ejemplo, tal vez de aquellos que nos ven como una referencia. Tal vez, no en todo, pero sí en algunas cosas quieren hacer las cosas como nosotros las hacemos. Entonces hay un problema, y es que cuando somos cristianos, las demás personas creen que perdimos el derecho a equivocarnos y creen que nos volvimos infalibles, que nos volvimos santos y que ya somos perfectos, y no hay nada más lejos de la verdad que eso. Somos personas que seguimos en medio de una lucha, en medio de una pelea espiritual, donde siempre tenemos que ir a Dios a reconocer nuestra falta, a reconocer nuestro pecado, porque somos conscientes de que nuestros malos actos, que nuestra mala conducta puede ser un tropiezo para alguien que quiera conocer a Cristo. Entonces, las personas que se fijan en lo que un cristiano hace mal, pues rechazan entonces al Señor, le cobran al Señor nuestro error y no lo aceptan. Ven cada falla en nosotros como un argumento para resistirse a buscar al Señor, pero sobre todo para justificarse ellos mismos del por qué no van a seguir a Cristo. Pero eso no solamente pasa en el caso de ser cristianos, también pasa en otras esferas de la sociedad. Cuando usted es corrupto, cuando usted no hace las cosas como Dios quiere que usted las haga, pues usted va a perder respeto ante las personas, va a perder credibilidad. Si usted no es un buen padre, usted va a perder la autoridad y el respeto de sus hijos. Entonces debemos convertirnos en buenos influenciadores, en ser grandes influenciadores. Hoy hay muchos malos influenciadores, hay mucha gente dando ejemplos de lo que no se debe hacer, pero aún así lo siguen porque hay pocos buenos influenciadores, y los pocos buenos influenciadores cometen errores y son blanco de las críticas y del juicio de aquellos que creen que eran perfectos y que se equivocaron, entonces no merecen que los escuchen, que los sigan a ellos. Debemos esforzarnos por dar el ejemplo. Cuando hemos aprendido de que Dios es el único que nos puede hacer libres del pecado, Dios también nos puede hacer libres del dolor.
En Lucas, en el capítulo 4, en el verso 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Sin lugar a dudas, uno de los beneficios más grandes que podemos tener, que podemos recibir cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, es que nos hace libres del dolor. Hay un dolor en tu vida, hay un dolor creado en tu vida, en tu alma, por heridas, por problemas pasados, por situaciones que viviste, tal vez en tu niñez, tal vez en tu adolescencia, tal vez en tu adultez, pero esas heridas están allí abiertas. ¿Y qué pasa cuando una persona se corta, cuando una persona tiene una herida? Tiene que ir al médico, porque si no, la herida va a seguir abierta y el dolor no va a pasar. Ante el contrario, la herida va a ponerse peor y las consecuencias van a ser peores. Cuando tú tienes una herida en el alma, tienes que ir al médico de médicos, al único que te puede sanar esa herida, al único que puede hacer que esa herida cicatrice. Recuerda que tú naciste para ser libres. Cuando tienes esas cosas que no las puedes solucionar, cuando esas cosas salen de tu control, debes dejarlas en manos de Dios. Esa herida que tú no has podido sanar por tu misma capacidad para defenderte, de la misma capacidad que tienes de sobrevivencia, tienes que colocarla en las manos del médico celestial, en las manos del Señor, para que Él pueda sanarte. Debes entonces reconocer, cuando ya no puedes, reconocer y decirle: Dios, aquí está mi corazón, aquí está mi alma, ya no pude solucionar esto, necesito que tú hagas algo. En este momento hay muchos pobres, hablo de pobres no de lo material, hablo de pobres de ánimo, hablo de personas que están pobres de espíritu, de un espíritu combativo que les permita luchar, que les permita pelear en medio de las desavenencias, de las vicisitudes, de las dificultades, en medio de esos problemas que parece que no tienen salida. Y esas personas, ese dolor los mantiene allí pobres, los mantiene derrotados, derribados. Hay muchas personas que están cautivos de dolores, de faltas de perdón, orgullo, rencor, amargura, penas pasadas por tomar tal vez malas decisiones o por atribuirse la responsabilidad que no tienen. Hay otras personas que hoy están ciegos, que no quieren ver más allá de su propia autocompasión y se la pasan quejándose y llorándose, queriendo tal vez levantar lástima, porque no fueron capaces ya de salir adelante, porque es que no vas a ser capaz de salir adelante solo. Necesitas de Dios, necesitas permitirle a Dios de una manera sincera que Él te ayude y de que Él haga algo. Pero esas personas no escuchan, no oyen, no ven, no entienden, no reciben consejos. Aún de aquellos que de pronto estén más cercanos a su corazón, no permiten que nadie los ayude, no permiten que ni siquiera Dios los ayude. Hoy hay otros que están oprimidos por sus bajos deseos, por su pecado, que no les permiten levantarse para hacer lo que realmente le agrada a Dios y se empeñan a seguir bajo su propia voluntad, siguiendo sus bajos instintos. El Señor tiene el poder para librarte del dolor. El Señor tiene el poder para sacarte de esa situación de depresión, de ese sentimiento que te hace sentir cada vez más débil. Tienes que reconocer qué es lo que estás padeciendo. Tienes que reconocer que tienes esa herida abierta y dejar que el Señor haga el resto. En Dios tienes el refugio. Tienes que reconocer que en Dios tienes un refugio en el cual tú puedes esconderte, en el cual tú puedes ir en intimidad con Él. En el Salmo capítulo 9, versículo 9, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En esos momentos que por variar no sabemos qué hacer, en esas cosas que ya se salieron del control de nuestras manos y sentimos que estamos maniatados, experimentamos el desánimo, experimentamos ese deseo de claudicar, de tirar la toalla. Un día queremos hacer muchas cosas, al otro día no queremos hacer absolutamente nada. Estamos de muerte, en medio de una angustia, en medio de un dolor, perdemos el norte, nos desenfocamos, estamos perdidos, estamos como un barco a la deriva sin timón, estamos en el mar, náufragos. Muchas veces pensamos pero aún así pensamos que podemos ser capaces de resolverlo solo.
Estamos equivocados y creemos que podemos resolverlo solo. Hay muchas personas que se refugian entonces en el Feng Shui, en el yoga, creyendo que las energías, que los planetas, que las estrellas, que el universo, creen que la creación va a darle la respuesta. Pero la creación es solo eso, creación. Tienes que ir al creador, al arquitecto, al que hace posible todas las cosas. Cuando tú vas a Él, cuando encuentras refugio en Él, cuando entiendes que Él va a ser tu refugio en la angustia, entonces vas a entender que no importa si ya se te ha acabado el plan A, el plan B, el plan C, si ya utilizaste todo el abecedario para hacer planes, cuando sientes que se te acabaron las opciones y solo te queda Dios como última opción, Él no debe de ser tu última opción, Él debe ser la única opción. Solo en Él vas a tener el refugio para salir adelante de esa situación que estás viviendo. Él va a cambiar tu perspectiva, es decir, Él va a cambiar la forma o el punto de vista que tú tienes de lo que estás viviendo. En el libro de Corintios, en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dios cambia nuestra perspectiva o nuestro punto de vista cuando nos hace libres de esos argumentos, de esas cosas que siempre usamos para cuestionar a Dios, cuando usamos esas preguntas que cuestionan el porqué de tantas cosas, el porqué de las guerras, el porqué de las dificultades, el porqué de las calamidades que vive el mundo. Todas esas cosas que te pueden llegar a ser incrédulo de las cosas que solamente Dios puede hacer y que Él en su infinita sabiduría permite también que sucedan. Hoy la gente entonces ha distorsionado el significado de fe. Pueden creer en algo de manera muy sincera, pueden creer que van a recibir la respuesta de ese algo en el que tienen la fe, en el que han puesto su fe. Puede ser una imagen, puede ser un objeto, puede ser el universo, pero no van a recibir la respuesta de eso. La respuesta real viene de Dios. Tal vez hay gente que cree que ha recibido respuestas de eso, pero yo creo que el que te da la respuesta no ha sido eso, ha sido otra cosa y tampoco es Dios. Entonces recuerda que cuando lo que tú necesitas, la respuesta que tú necesitas a ese problema, viene solo de Dios, en el tiempo perfecto de Dios. Y es allí donde tú tienes que recordar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. El ser humano desea creer en algo porque nuestra naturaleza así lo ha definido. Tenemos una inteligencia espiritual. Siempre que usted va a creer en Dios, siempre que usted quiera dar el paso para aceptar a Cristo, hay algo que se va a levantar para impedirlo. Muchas personas van a decir: qué coincidencia que cuando voy a ir a la iglesia porque me han invitado, ese día pasa algo y no puedo ir. El día que quiero conectarme a la transmisión de Fe en Acción, ese día me da más sueño y no me conecto. Ese día estoy enfermo, ese día estoy ocupado. Parecen coincidencias, pero realmente las coincidencias no existen. Son los obstáculos que el enemigo quiere poner, que él se levanta para que tú no vayas al conocimiento de las cosas de Dios. Entonces, cuando sientas ese tipo de situaciones que quieren presentar en tu vida, llévalas a la cruz de Cristo. Crucifica esas cosas y permite entonces que al renunciar a ellas puedas encontrar la salida en lo que realmente Dios quiere hacer en tu vida, para que realmente Dios pueda cambiar la perspectiva y el modo de ver las situaciones que estás viviendo. De la tercera cosa que Dios nos hace libres es de la culpa. En el libro de Romanos capítulo 8 versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿cuántas veces usted ha sentido culpa de algo de lo que usted ya fue perdonado? Muchas veces, aun cuando creemos en Dios, cuando somos fieles a Dios, estamos con la culpa y creemos que Dios no nos ha perdonado. Dios ya te perdonó. ¿Cuántas veces sigues cargando con la culpa de algo que le hiciste a alguien, pero que ese alguien ya te perdonó? Pero muchas veces resulta que sabemos que Dios ya nos perdonó, que tal vez esa persona ya nos perdonó, pero el que no se ha perdonado es usted. Nosotros mismos tenemos que perdonarnos. Cuando nosotros mismos no nos perdonamos, vamos a llevar un peso de culpa muy grande y eso va a marcar nuestra vida, no nos va a dejar avanzar. El sentirnos culpables no va a resolver los problemas. Tenemos que entender que
debemos dejar de andar en lo que nosotros creemos, en nuestra propia opinión, en lo que nosotros pensamos que es, y más bien dejar que Dios actúe. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que obre en nosotros y que Él coloque esa capacidad de perdonarnos a nosotros mismos. Vamos a ser libres de la culpa. Ser libres de la culpa nos lleva también a ser libres del miedo. Isaías 41:10 dice: no temas, estoy contigo, yo soy tu Dios. No tengas miedo, te fortaleceré, sí, te ayudaré, te salvaré con mi mano victoriosa. Cuando tenemos culpa, cuando tenemos miedo, ese miedo nos va a paralizar. Ese miedo no nos permite crecer, porque el miedo es un obstáculo, es uno de los obstáculos más grandes mentalmente que los humanos podemos tener. El diablo quiere que usted viva con miedo, el diablo quiere que usted mantenga aterrorizado, que usted mantenga atemorizado, porque él sabe que mientras usted tenga miedo, mientras usted esté allí humillado, asustado, entonces usted no va a poderse levantar para luchar y salir de esa situación en la que él mismo te pudo haber llevado, en la que tú le permitiste que te llevara. Algunas personas pueden sentirse hoy estancadas, el miedo ya los tiene totalmente paralizados y le temen a los compromisos. Hay una serie de miedos en la vida de las personas. Una es a los compromisos, a las responsabilidades. Cuando llega un desafío, esas personas suelen huir porque le tienen miedo a los retos. Entonces se creen que no son capaces, que no tienen experiencia, que no tienen el conocimiento, no se sienten dignos, entonces no enfrentan esos miedos. Obviamente eso a menudo pasa con las personas que no son conscientes de que Dios está allí. Si hoy usted tiene miedo para resolver una situación, un problema, no olvida que Dios está ahí para decirte: yo estoy contigo, yo te ayudo, yo te voy a fortalecer, yo te levantaré con la diestra de mi justicia. Dios te va a hacer libre del miedo, no importa el momento difícil que estés pasando, no importa si ahorita te encuentras en una esquina sin salida, si estás contra las cuerdas, Dios te va a dar la fuerza que necesitas. Nunca vas a estar solo. Ese es el siguiente punto. Nunca vas a estar solo. El capítulo 34 de Salmos, en el verso 4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. A veces pensamos que Dios no nos oye, que Dios nos ignora, pensamos que estamos solos peleando esta prueba, luchando, pero realmente Dios no nos ha dejado solos, Dios está allí. Dios solamente está esperando que tú pongas en sus manos eso que tan desesperadamente sigues peleando, pero que no vas a poder solucionar. Tú tienes que colocar la fe en creer que Dios puede hacer las cosas en tu vida. Parece que como dos niños que están viendo televisión y uno quiere ver un programa y el otro y empiezan a pelear por el control. En ese momento tú tienes que pasarle el control a Dios, que Él tenga el control de tu vida, para que Él pueda hacer algo en tu vida, para que Él pueda arreglar eso que tú crees que ya no tiene arreglo, eso que se te ha derrumbado. Cuando una persona pierde algo que ha querido, una persona, una relación, cuando pierde un negocio, cuando un ser querido muere, cuando tenemos pérdidas que creemos que son difíciles de superar, entonces caemos en el error de seguir añorando eso que ya pasó, eso que ya perdimos. Seguimos añorándolo, seguimos necesitándolo y sacamos a Dios de la ecuación, no le permitimos a Él que la actúe. Él quiere que tú vivas la prueba, pero Él también quiere ayudarte en la prueba. No pienses que estás solo. Él te puede escuchar y Él te puede librar de tus temores, de tus problemas, de esas situaciones que no te permiten avanzar. En conclusión, para ir terminando, no busques la salida en opciones que parecen sanas. Cuando las personas tienen problemas difíciles, entonces acuden a la lectura de las cartas, acuden a situaciones que no van bien, a pagar mal por mal, a escuchar malos consejos, entonces se van a vivir situaciones que antes van a terminar de dañar eso que estás viviendo. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así que busquemos nuestra libertad en la fuente de la verdadera libertad, que es Cristo.
En Él somos verdaderamente libres. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No importa esa dificultad, no importa ese problema, esa debilidad que tú tienes, porque cuando reconocemos que somos débiles, entonces Dios nos va a fortalecer. Dios nos va a levantar. Dios quiere que tú vivas libre. Dios te hizo para ser libre, pero también para vivir en victoria, aún en medio de las dificultades que podamos atravesar. Dejémosle todo a Dios, dejémosle todo en sus manos, que de Él va a venir la fuerza que necesitamos. No importa qué técnica te ofrezcan hoy, no importa qué filosofía te puedan enseñar hoy, no importa el riego, el baño o la imagen, el ídolo que te recomiende. El milagro y la libertad solamente puede venir de la fuente de Cristo, de Dios, para lo que naciste, para ser realmente libre. Naciste para ser libre, libre del pecado, libre de la maldad, libre de la culpa, libre del resentimiento. Cuando tú aprendes a perdonar, vas a ser libre. El no perdonar es como cuando te tomas un veneno, pero quieres que el otro sea el que se muera, pero el veneno te lo estás tomando tú. Entonces tienes que aprender a reconocer que Dios te quiere hacer libre de todas esas cosas, de todos los sentimientos dañinos que pueden anidar en tu alma cuando se lo has permitido. Y entonces vas a vivir enfermo emocionalmente. Hoy Dios te dice, eres nacido y te hice para ser libre. Así que ese era el mensaje que teníamos para hoy, un mensaje, creo yo, que te puede llevar a reflexionar de lo que estás viviendo, lo que estás pasando, pero Dios quiere hacer cosas nuevas en tu vida, Dios quiere levantarte en victoria. Así que vamos a despedir este tiempo de una pequeña oración, vamos a darle a Dios gracias por este tiempo, gracias por lo que has permitido hacer en nosotros y a través de nosotros con tu palabra, gracias por las vidas de las personas que se conectaron hoy, bendícelos, cuídalos, protégelos y levántalos de todos esos problemas en los que tal vez como seres humanos viven, pero sabemos que en ti, Señor, tenemos el refugio, tú nos escuchas y tú nos vas a sostener y nos vas a mantener en el hueco de tu mano. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos entonces el próximo domingo, otra vez a las 10 de la mañana. Recuerda que Fe en Acción es tu casa y en Fe en Acción te motivamos a que actives tu fe. Bendiciones.